amigos, estamos en una edición especial. Hoy vamos a tener un tema muy diferente, importante también, porque hemos dado la tarea de ver y seguir a las mujeres de San Pedro Cholula, que también son mujeres exitosas, emprendedoras y triunfadoras. Y hoy tengo el gusto de presentar a una amiga también ya conocida hace años, pero pues también te dejamos el micrófono, Polvorita, para ver qué nos dices. Bueno, pues de antemano, gracias. Estamos otra vez aquí en los programas del debate en la mesa y es un honor, es un gusto tener a una incansable luchadora social, una buena profesionista, y síganos en todas las plataformas, tanto de TV Cuaucle, de Entérate Puebla, el Polvorín Noticias. Recordemos, no hay que confiarse todavía de esta pandemia, el uso de gel, el cubrebocas y la sana distancia. Bienvenidos, gracias. Orlando, mi amigo. Pues muchas gracias a todos. Hoy buen día, hoy lunes 12 de octubre, Día de la Hispanidad, como actualmente se le llama, o el Encuentro de Dos Mundos. Muy precisamente un día muy especial en muchos sentidos, y bueno, pues agradecerles a todos ustedes este día. Pues mira, tenemos una amiga y se va a presentar, nos va a decir qué hace, de dónde es y por qué la tenemos acá. Muchas gracias, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me voy a permitir retirarme con todo el cuidado. El cubrebocas, ¿cómo están todos? Excelente inicio de semana. Yo soy la licenciada Idalia Cuateco. Idalia para todos los amigos que nos están viendo. Yo soy originaria de aquí, de San Pedro Cholula, de uno de los barrios más bonitos. Bueno, obviamente todo el mundo dice que su barrio es el más bonito, pero pues se vale, ¿no? Yo soy del barrio de Santiago Mixquitla, soy abogada de profesión. Y pues bueno, crecí aquí en esta bella ciudad, Cholula la Bella le decimos nosotros, este bonito pueblo mágico. Muy contenta, ¿no? La verdad es que muy contenta, muy agradecida este día que estemos aquí con mi amigo David, Orlando, con Polvorita, porque déjenme decirles que antes de empezar esta transmisión, pues es innegable que tengas recuerdos y que te vengan a ti memorias de tu familia, memorias, esos buenos recuerdos, y justamente de eso se trata el día de hoy, ¿no? De recordar y de hablar de lo que nos interesa, y uno de los temas importantes que nos interesa es cuídense mucho, no bajen la guardia, como bien lo acaba de decir Polvorita, el gel, el cubrebocas, la sana distancia, porque esto lo vamos a pasar todos juntos y hay que pasarlo de la mejor manera. Entonces cuídense mucho y pues bueno, aquí estoy a la orden. Mi querida amiga, ¿por qué decidimos invitarte? Porque te hemos visto, te hemos estado siguiendo lo que haces. Eres una mujer que está al frente de una asociación, hacen labores sociales, estás al frente del Comité de Padre y Familia del Selma, eres una excelente abogada, has ayudado a mucha gente. Realmente tu currículum profesional es muy grande y nos interesa saber mucho de ti. Hoy hay muchas personas que parece que ya les cayó un ángel celestial respecto a que estamos llegando a los temas electorales y ya todos se vuelven buenos, ya empiezan a hacer labores sociales, ya que otro pues ya empiezan a hacer no sé qué tantas cosas, regalan despensas y todo ese rollo, exactamente, y vemos que tú llevas años haciéndolo. ¿Qué te mueve? ¿Por qué lo haces? Bueno, yo creo que antes que nada lo que a mí me mueve y que se los puedo decir con todo el corazón es el agradecimiento. Yo soy de la idea de que el agradecimiento es la semilla de la abundancia, independientemente de la creencia que cada uno de ustedes tenga. En algunas ocasiones hemos mencionado que la vida o Dios te pone en situaciones de dar y a veces te pone en la posición de pedir. Y hay que tener la humildad para decir esto no lo sé o esto lo necesito, pero cuando te colocas en una posición de poder apoyar a las personas se vuelve también un compromiso contigo mismo, un compromiso con las personas que te rodean y un compromiso en el lugar en el que tú te desenvuelves, en tu contexto. Entonces, si tú me preguntas qué me mueve justamente eso, el reconocerme como una persona bendecida y como una persona agradecida, como una mujer agradecida. Entonces, si mi familia hizo un esfuerzo por el que yo pudiera ir a la universidad, que yo pudiera estudiar, porque yo estudié becada, entonces de alguna manera yo tengo ese compromiso de retribuir, no nada más a mi familia o a mí, sino a las personas que están a mi alrededor. El hecho de que puedas contribuir ejerciendo tu profesión, en mi caso, de la mejor manera, estudiando, con ese compromiso yo lo he dicho muchas veces y se lo digo en el caso de las colaboradoras que tenemos en el despacho,
cuando una persona llega contigo y te confía su patrimonio, su vida, su intimidad, tienes ese compromiso de hacerlo de manera correcta y de hacerlo sobre todo con gratitud. Qué bueno, licenciada, que tengamos en esta mesa de debate una mujer preparada, más que preparada, con mucha conciencia y con unos principios que son básicos. Y la pregunta, licenciada, ¿la gente vale más por lo que da o por lo que tiene? Yo creo que no es ni por lo que da ni por lo que tiene, es por lo que es. Cuando tú eres, puedes hacer, y cuando tú haces, puedes tener. Y cuando me refiero a hacer y tener, no me refiero a una cuestión material. Muchas veces hemos escuchado, ¿no?, que quienes creemos en Dios, ¿no?, y no es un tema religioso, sino quienes creemos en algo, ¿no?, el tema de decir, Dios nos quiere humildes, pero nos quiere humildes de corazón. Dios nos quiere abundantes, pero nos quiere abundantes en buenas acciones. Entonces una persona, y lo vemos, o sea, una persona puede, materialmente hablando, ser muy abundante, pero dentro de sí no estar contenta ni consigo mismo, ni con su familia, ni con su entorno. Y hay personas que materialmente puede que no tengamos mucho, pero estamos contentos con nosotros mismos, estamos agradecidos, y eso es lo que te hace diferente. No es lo que haces, no es lo que tengas, es lo que eres. O sea, y el que es poquito, lo dicen por ahí, ¿no? El que es bueno en lo poco va a ser bueno en lo mucho. El que no es buena persona en lo poco, tampoco va a ser buena persona en lo mucho. Entonces eso yo lo tengo bien claro. Es sobre el mismo tema, decía la Madre Teresa de Calcuta, da, pero da hasta que te duela. El cuestión de dar tiempo, esfuerzo, un saludo, un reconocimiento, un aplauso, una sonrisa, más en este tiempo de pandemia, que andamos tan necesitados de todo esto. ¿Qué nos puedes comentar? Mira, yo me acuerdo mucho de cuando iba a la universidad, y pues obviamente mis horarios, en mi caso, empezaban a las 7 de la mañana, ¿no? Entonces yo me iba súper tempranito para poder llegar a la universidad. Yo soy egresada de la UAP, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Y yo me acuerdo mucho que súper tempranito ya había gente que se subía al camión también a trabajar, ¿no? Y me acuerdo de las palabras, ¿no? De si no tienes una moneda, regálame una sonrisa. Y había gente súper tempranito que ya iba estresada, que ya iba de malas, que ya iba cansada, que ya iba mal. Y el hecho de que una persona se subiera y te dijera, igual y no tienes una moneda, pero tienes una sonrisa, pareciera que tú le estás dando una sonrisa, pero esa persona te está dando una lección. Entonces creo que va en ese sentido, Polvorita, en ese sentido el que nosotros podemos ir viviendo nuestro día a día, ¿no? Si tú haces un buen día, haces una buena semana; si haces una buena semana, haces un buen mes; si haces un buen mes, haces un buen año, y si te lo pones como propósito, puedes hacer una muy buena vida. Licenciada, pues bueno, sabemos que aquí en San Pedro Cholula ha tenido pues un caminar por diferentes lugares, no solamente en el centro, sino que también en juntas auxiliares, y que nos platique cuáles son las principales necesidades de la gente, cuáles son las principales carencias, o cuáles son esas principales omisiones que los gobiernos municipales pues han dejado de hacer en estas poblaciones. Muchas gracias, Orlando. Yo creo que la pregunta que tú me haces es bien seria, y de veras se tiene que tratar a profundidad, porque si tú me dices cuáles son las necesidades, ¿sí? Obviamente hablamos de necesidades materiales, hablamos de necesidades de salud, hablamos de necesidades en materia de seguridad pública. Cuando en las juntas auxiliares, que vemos que pues obviamente también las personas en su día a día salen temprano, porque muchos de ellos trabajan en sus comunidades, trabajan en sus juntas auxiliares, pero muchos tienen que salir a buscar el pan de cada día. Entonces, si hablamos en materia de seguridad, hay personas que se van en su bicicleta, hay personas que toman el transporte público, y desafortunadamente lo vemos y pareciera que se normaliza el hecho de que te suban a asaltar a un camión, que te suban y que con mucho sacrificio compras un teléfono para estar comunicado con tu familia y se lo llevan. Aquí en Cholula, ustedes lo saben, ¿no? Somos un pueblo todavía y una ciudad al mismo tiempo que la gente acostumbramos a andar en bicicleta, y el hecho de que sepas que ya se robaron la bicicleta, fuiste por el pan, saliste a algún lugar y ya te quitaron tu medio de transporte. A las 3 de la tarde asaltaron el Oxxo de la 17 Poniente y 7 Sur, porque por donde yo vivo, y doy cuenta, y dices, ¿qué está pasando? 6:30 de la tarde, domingo, y asalto. Ese Oxxo, bueno, por lo menos nosotros hemos dado cuenta de por lo menos 4 asaltos en lo que va de este año, pero sin embargo han sido muchos. Entonces yo creo que por ahí va, ¿no?, la situación. Sí, número uno, ¿no? El hecho de que salgas a trabajar y que salgas ya hasta con temor, ¿no? Esa es una situación fuerte,
porque parece que ya es normal que digas otra vez, y entonces si somos parte de este problema, al mismo tiempo tenemos que formar parte de esta solución. Entonces, en materia de seguridad es una de las cosas que nosotros hemos visto, que yo he visto, el hecho de ir a denunciar hasta el robo de la bicicleta, o que la gente ya ni siquiera quiere ir a denunciar el robo de su bicicleta, ¿no? Esa es una. En tema de salud, lo estamos viviendo. Muchos de nuestros familiares, incluso a veces hasta nosotros mismos, no tenemos ese servicio de salud, ¿no? Hemos de recordar que ojalá que toda la gente tuviera acceso a un sistema de salud, ¿no? Hablando de las personas que tienen, por ejemplo, IMSS, pero no todas las personas tienen IMSS, no todas las personas tienen ISSSTE, no todas las personas tienen ISSSTEP, y ahorita desafortunadamente colapsó el sistema de salud. Hay gente que dejó de recibir su tratamiento, que tiene enfermedades, que tiene niños, que tiene familia, y que obviamente colapsó el sistema de salud. Entonces es un tema fuerte, porque las personas obviamente no se enferman por gusto, se enferman como consecuencia de, hablamos de temas de desnutrición incluso, ¿no? De familias que, como lo acaba de decir Polvorita, hay familias que a esta hora del día no han desayunado, no han comido. Entonces hablamos de un tema de desnutrición, y la verdad es que si tomamos en consideración desde dónde podemos nosotros apoyar, pero también las facultades que tiene cada persona desde su trinchera, desde donde se coloca, dices, bueno, está dentro de mis atribuciones, está dentro de mis facultades, entonces, ¿qué hay que hacer? Cumplir con ese compromiso que asumes. Entonces, en materia de salud, en materia de seguridad, en materia, hablamos también, ¿no? Incluso en materia educativa, desafortunadamente este rezago, ¿no? Porque hay que tener en consideración, esta pandemia va a dejar prácticamente, y van a decir que es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero va a haber una generación que difícilmente va a aprender a leer este año. Y eso hay que considerarlo, ¿no? Porque esto ya se venía a venir, no es algo que se deba de estar improvisando, es algo que se tiene que considerar, porque es evidente que no todas las personas tienen acceso a un medio digital, y que están atendiendo a las televisoras. Yo aplaudo, ¿no?, todo lo que se está haciendo, sin embargo hay mucho por hacer, y hay que ser enfáticos, ¿no? Yo sé que no se trata nada más de recriminar, de quejarse, porque eso todos lo hacemos, pero sí de aportar desde donde estamos. Eso es lo que yo considero. Abogada, pues agradecemos tu comentario. Y yo te quiero hacer una pregunta que muchas personas, inclusive invitados que hemos hecho aquí, lo han evadido esos temas. Tú como mujer, y quiero que me la respondas para la gente de San Pedro Cholula, ¿qué piensas sobre el tema de la legalización del aborto? Miren, es un tema que sí es importante tocar, porque es una realidad social. Todos de alguna manera tenemos cerca a una mujer que ha estado embarazada. Todos. Y obviamente es un tema que merece ser tratado con respeto, no con un tema de farandulismo, no con un tema de nota amarillista, porque estamos hablando de una situación que se está dando en nuestro país, a veces hasta el interior de nuestras familias. Entonces, si tú me preguntas qué es lo que yo pienso con relación a la legalización del aborto, tendríamos que hablar de dos cosas primero: el tema de la interrupción de un embarazo y luego el tema legal. ¿Sí? Entonces son dos situaciones que nosotros tenemos que tratar con toda la seriedad del mundo, con toda esa apertura, ¿sí? Número uno, con esa apertura, porque pues obviamente si consideramos nuestras creencias, si consideramos únicamente esa parte, la mayoría de nosotros diría no. Si consideramos solamente una parte de toda la arista que implica la legalización del aborto, seguramente ustedes lo saben, pero los decesos de una mujer que ha tenido hijos o que está embarazada, hablamos de un deceso, un índice de mortalidad en tema de maternidad. El aborto está dentro de las primeras 5 causas de muerte. O sea, dentro de las primeras 5 causas. Y eso es fuerte, porque si tenemos en consideración el tema de que hay otras causas de muerte en las mujeres, y uno de esos es precisamente el cáncer de mama, que acabamos de pasar por esa situación. Otra situación y que es fuerte es el tema de enfermedades crónicas que también desarrollamos, el tema de los feminicidios y el tema del aborto. Entonces estamos dentro de ese tema que es fuerte y que se debe de atender, es una realidad. Entonces si partimos de esto y nos podemos ir a la historia, ¿sí? Porque no es algo nuevo, desafortunadamente es algo que se ha venido realizando desde siglos atrás. ¿Sí? Esa interrupción del embarazo,
y que cuando se interrumpe, pues obviamente hay una sanción, independientemente de la autosanción que nosotras como mujeres podamos darnos, es el reproche de tu familia, el reproche de una sociedad y el reproche de una ley. Entonces eso es bien importante tener en consideración, que una mujer que ha decidido interrumpir su embarazo por la situación que sea, porque a veces es muy fácil juzgar sin saber. Tenemos embarazos de niñas de menos de 15 años y que dices, ¿dónde? ¿En qué momento estuvo? Y a veces es como más sencillo juzgar o criticar o incluso hacer un veredicto, ¿no?, respecto de esa situación, pero no sabes que a lo mejor esa niña fue abusada por un pariente, por un primo, por un sobrino, por el mismo papá, o porque desafortunadamente no hubo, porque hay que ser honestos. A veces no tenemos ni nosotros mismos esa educación reproductiva, esa educación sexual, nos da tanto miedo hablar de eso. Entonces, considerar la legalización del aborto como una medida de natalidad, de una medida de prevención, como una medida en algún momento determinado es fuerte, ¿no? Entonces, pero sí se debe de considerar, porque es algo que va a seguir pasando. Una mujer que ha decidido interrumpir el embarazo por la situación que acabo de mencionar, que pudiera ser porque corre peligro su vida, porque lo vemos, y desafortunadamente, porque hay que decirlo también, desafortunadamente en su mayoría, quienes tienen la posibilidad, hablando económicamente, ¿sí?, no sufren las consecuencias después de, pero muchas de estas mujeres que interrumpen un embarazo, lo hacen en medidas desafortunadas, les cuesta la vida, y dejamos niños huérfanos, ¿sí?, dejamos situaciones muy graves y es importante atenderlo. Entonces es importante que atendemos todas esas situaciones, ¿no? Yo creo que la maternidad debiera de ser deseada, debiera de ser planeada, pero ¿a costa de qué? A costa de que se mueran las mujeres, a costa de que haya más personas enfocadas en el cómo se embarazó que en la situación que está viviendo. Entonces son situaciones muy fuertes que los niños desafortunadamente pagan esas consecuencias. Entonces sí tenemos que tocar este tema con mucho respeto y con conocimiento de causa. Sí, licenciada, aquí las mujeres son como el pípila, en la espalda traen una serie de cosas que están sufriendo, como cáncer de mama, el embarazo, pero yo te quiero hacer una pregunta muy en especial. Las mujeres están perdiendo el miedo ya de hablar de todas las cosas que le están pasando. En la situación de la pregunta es de la situación de la violencia contra la mujer, de todo lo que se ha hecho con organizaciones, de que se está hablando de todo eso, ¿por qué parece que hoy en día la violencia contra la mujer es más fuerte? Bueno, hay que considerar también 3 puntos importantes. Hablar de violencia, sin duda, es hablar de esa coerción, de esa fuerza, de ese sometimiento, y que puede ser no nada más físico, puede ser moral, puede ser psicológico, incluso económico, porque lo hemos escuchado, sí, claro que sí, y lo escuchamos en el día a día. Entonces es importante atender esa parte de la violencia. Muchos años, por muchas décadas, como bien lo acabas de decir, esa situación económica, esa situación verbal, esa situación psicológica, esa situación incluso de la violencia física como tal, porque aparte de hablar y el hecho de que no te crean o de que se justifique qué fue lo que hiciste, ¿no?, para que te golpeara, como si fuera la consecuencia obligada. Entonces eso es grave también. En esta pandemia no sabes a cuántas personas tuve la oportunidad de acompañar, y en el caso de ese acompañamiento, de darme cuenta de que muchas de ellas todavía la dudaban. No puedes obligar a una mujer a que denuncie, pero ¿qué pasa cuando dices, yo escucho que a mi vecina le pegan y escucho a los niños, y que a veces somos, pues no me meto, no sé su vida, y que de repente ya te enteras que ya falleció, y tú dices, híjole, nunca fui ni para hablarle a la patrulla y decirle, oye, estoy escuchando los gritos, estoy escuchando, estoy viendo, porque a lo mejor esa parte, digo, si todos somos empáticos, todos podemos contribuir de una o de otra manera. Entonces, seguimos de alguna manera evolucionando, seguimos avanzando. Antes una mujer no hubiera podido estar frente a un micrófono y frente a una cámara. Antes ni siquiera hubiera podido tener la oportunidad de usar un pantalón.
Y entonces en muchas, incluso aquí en San Pedro, de verdad, aquí en San Pedro, en las juntas auxiliares, y puedo ser empática, lo puedo entender, porque cuando lo crees, lo creas, y cuando crees que así debe de ser, así lo asumes. Entonces sí es una situación complicada, y yo creo que todos estamos desde donde estemos sí se puede contribuir. Licenciada, pues obviamente pues además de ser profesionista, de ser activista, de tener este trabajo social que haces con la comunidad, tú como mujer, ¿qué le pides a las autoridades? ¿Qué es lo que tú realmente quieres para todas las mujeres de San Pedro Cholula? Mira, dicen que nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Y nadie puede ser lo que no se es. Entonces, si tú eres autoridad, y hablo porque también tengo amigos que están desempeñando algún cargo público, haz lo que te corresponde hacer, cumple con esa función. Y yo creo que un compromiso de cada persona que se encuentra en un cargo público es conocer cuáles son sus facultades y también cuáles son sus limitantes. Y un principio maravilloso que establecen: nosotros podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe, y tú como autoridad tienes la obligación de hacer lo que la ley te faculta para ello. Entonces, como autoridad, ¿qué es lo que pido? No pido, lo exijo, porque ese es mi derecho, que se cumpla con las facultades y las atribuciones que tienen. Únicamente con eso, no tienen que ir más allá, no tienen que rebasar otra cosa. Lo único que se tiene que hacer es lo que se debe hacer, y lo establece la ley. Lo primero que tendríamos que hacer es conocerla y aplicarla. Es eso. Exactamente, licenciada, todo esto es muy importante. Las mujeres están despertando, han despertado, tienen un poquito más de libertad, e incluso lo vemos que en la política la que van decidiendo muchas veces los votos son las mujeres. La pregunta es, licenciada, como periodista también, ¿qué es importante de todas estas carencias y todo lo que va sufriendo la mujer? La denuncia. Tú como abogada, ¿qué nos puedes comentar? Dos cosas. La primera es que se reconozcan como tal, ¿no? Porque a veces ni cuenta nos damos. O sea, a veces ni cuenta nos damos que estamos viviendo violencia, a veces ni cuenta se dan. Pero una vez que se percatan de esa situación y que se denuncia, sí darle continuidad a esa investigación, y a las autoridades hacer lo propio, que es continuar con esas investigaciones hasta que haya una consecuencia, porque cuando hay una consecuencia, entonces te das cuenta que todo lo que se hace tiene esa sanción, y cuando hay una sanción también la aplicas, la llevas a tu vida. Y en este caso, ¿cuál sería la sanción? Sabemos que hay una sanción obviamente de privación de la libertad, que es cárcel, pero también una situación, el tema de un tratamiento, porque hay algo que está generando esa situación, esa violencia. Entonces sí es importante que una vez que se denuncia, se le dé el seguimiento, y que independientemente de todos los obstáculos que nos vamos a encontrar, se siga hasta lo último, que sería la judicialización, y en su momento la sanción correspondiente. Pues son temas importantes, me gusta tener una invitada así, que tenga conocimiento y tenga el criterio. ¿Usted cuál sería su opinión? ¿Castración para los violadores? Bueno, yo creo que hablar de un tema de violación, yo creo que es de los delitos al objeto, al bien jurídico protegido, que es esa libertad sexual, ¿sí? Esa libertad sexual, que lo decíamos hace un momento, conlleva un estudio, y conlleva también un análisis profundo. Hablar de violación, digo, si lo hablamos desde el punto de vista legal, estamos hablando de esa transgresión a la libertad sexual, ¿sí? Y que cuando hablamos de esa libertad sexual, hablamos justamente de algo íntimo, de algo que únicamente ustedes y nosotras podemos decidir. O sea, nadie más tendría por qué decidir en tu libertad sexual. Si tú intimas con alguien, es una decisión, pero que alguien te obligue, ¿sí? Que alguien, abusando de ese sentido, incluso inconsciencia, porque a lo mejor estabas en una situación vulnerable, y vulnerable me refiero a cualquier situación, que puedas estar en el hospital, que puedas estar incluso en un estado de inconsciencia debido a una bebida embriagante, en un lugar en el que no hay personas, en un lugar en el que vas rumbo a tu casa, en un transporte público, en un Didi, en un Uber, y que en ese momento
ustedes que tienen hijas, ustedes que tienen esposa, y que pasa todo lo que pasa por una mujer en ese momento, al sentirse que desprotegida y vulnerable, y desprotegida porque por mucho que tú puedas responder una agresión física, cuando es 1, 2, 3, 4, 5 personas, y cuando hablamos de menores, ¿no? Cuando hablamos de menores, de niños, de niñas, entonces hablamos de sanciones que deben ser, no, niños, niñas, ¿no? Situaciones, incluso personas bueno, en cualquier sentido, ¿no? Estamos hablando, yo creo que de una de las agresiones más fuertes que un ser humano puede vivir, ¿no? Entonces, si tú me hablas de la sanción, yo creo que sí deben ser sanciones que hagan que la pienses incluso en el tema de hacerlo. Pero te voy a decir una cosa, desafortunadamente también muchas mujeres no denuncian la violación porque se creen responsables, por pensar es que estaba tomada, es que le dije que sí, pero a la hora le dije que no. Entonces yo creo que nosotros desde donde estemos, no nada más desde el ámbito legal, desde nuestra trinchera, desde donde estemos, sí se puede. El hecho de que desde nuestros niños chiquitos, y hablarles como tal, estas son tus partes íntimas y son tuyas, nadie tiene que tocarlas, nadie tiene por qué hacerlo. Entonces, ¿se acuerdan? Hace un tiempo había una campaña de cuéntanselo a quien más confianza le tenga. Yo creo que esas situaciones, esas campañas, sí deberían de estarse dando de manera constante, acompañadas obviamente de esta educación sexual, que a veces cuando ya somos grandes tampoco la tenemos. Licenciada, bueno, otro tema ahí que está en la sociedad actualmente, ¿normalizar la marihuana como una droga para consumo, sí o no? Bueno, vamos a hablar igual de 2 puntos, ¿no? Porque a veces pudiera decir de sí que la legalicen, no que la legalicen, ¿no? Hablamos de la marihuana como tal, ¿no? La cannabis. Es una planta medicinal que se ha utilizado desde tiempos remotos, ¿sí? Tiempos remotos. Sí, entonces es importante saber que esa planta medicinal, porque finalmente cuando se usa, todos los excesos son malos. Todos, absolutamente todos los excesos son malos, ¿no? Yo me acuerdo del pulque y hablo de la bebida de los dioses, pero desafortunadamente cuando se abusa de ella, pues obviamente se pierde la conciencia. Y en el tema de la legalización de la marihuana, hablamos definitivamente de una planta medicinal, pero no hablamos de la conciencia en su consumo, ¿no? Hay personas que incluso desafortunadamente no la utilizan con un ánimo de apoyo, ¿no? Con un ánimo de poder, de seguir caminando, con un ánimo justamente en un tema de salud. Hay personas que la utilizan para otros fines, pero lo peor del caso es que hay personas que comercializan con esa situación, ¿no? Porque obviamente cuando algo te es prohibido, lo haces de manera clandestina. Y cuando lo haces de manera clandestina, se ven en la situación de contratar personas que la comercialicen, pero muchas veces también de convenir con autoridades que les permitan ejercer ese comercio de manera clandestina respecto de una sustancia que legalmente está prohibida. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes la legalización de una planta medicinal con usos y fines terapéuticos? Entonces, yo los invitaría a hacer conciencia de eso, ¿no? Porque por un lado las personas que pudieran beneficiarse de su salud se verían beneficiadas, pero por otro lado las personas que lo consumen de una manera distinta, pues obviamente tendrían esa situación de seguirla consumiendo, pero las personas que la comercializan, definitivamente se terminaría el negocio, ¿no? Pero hay que ver la otra situación. Si una persona legaliza con ánimo terapéutico, que en este caso sería la autoridad, con ánimo terapéutico, tendría que ir nuevamente acompañada, ¿sí?, de cuáles son las situaciones en el exceso o en su abuso. Pues abogada, te damos las gracias por estar aquí en nuestro programa, el tiempo se nos terminó, hay muchas cosas que se quedan volando, tu conocimiento es tan grande de verdad, por eso nosotros te hemos dado ese seguimiento de saber qué piensas realmente, porque has hecho tantas cosas y quedan en el aire. Más adelante vamos a seguir platicando, ahorita tenemos muchos temas interesantes que nos gustaría saber, esa comezón, ¿no? Pero realmente te felicitamos, muchas gracias porque eres una mujer emprendedora, una mujer muy preparada, de esas mujeres que nos sentimos orgullosos los cholutecas. ¿Algo que quieras decirle para despedirnos de este programa?
Bueno, que en este día justamente se encontraron dos mundos, dos formas de pensar, y que de todo lo bueno o lo malo siempre vas a sacar una enseñanza. El día de hoy yo me encuentro aquí con 3 hombres maravillosos, 3 padres de familia, 3 hermanos, 3 hijos, pero sin duda es hijo, sin duda es hermano, sin duda tiene sobrinas. Entonces, esa situación yo creo que nos lleva a generar algo mejor. Yo tengo aquí a 3 maestros, ¿no? tres grandes maestros, y yo creo que se trata de lo que dijimos al principio, de vivir de una manera agradecida, porque cuando vives agradecido, sin duda alguna, se va generando abundancia en todos los sentidos. Entonces, que tengan un excelente día y un abrazo muy fuerte, y nos estamos viendo en las juntas auxiliares. Bye. Pues nada, pues agradecer aquí la oportunidad de platicar con aquí la licenciada Idalia Huateco. Muchas gracias, me siento muy agradecido. Y bueno, pues nos sigan a través de Entérate Puebla, seguimos en contacto con todos ustedes y bueno, les enviamos unos saludos virtuales. Gracias. Pues claro, nos vamos despidiendo de antemano a todos los seguidores que nos siguen aquí en México y en la Unión Americana. Gracias, un saludo desde allá donde se encuentren, y para mí fue un gustazo, de verdad, créame, licenciada, yo pongo a pocas mujeres como ejemplo, y ese ejemplo a seguir como usted, de mujer preparada, incansable, luchadora social, una persona que siempre está buscando por los demás y por ende se siente uno mejor. En todas las plataformas, gracias. Gracias amigos, nos vemos, hasta la próxima, hasta luego.